Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Esperanza Ramírez y tengo 78 años, aunque el alma a veces se siente mucho más vieja por todo lo vivido, como si hubiera cargado el peso de varias vidas sobre mis hombros encorvados. Nací en un pequeño pueblo de Chiapas llamado San Juan de los Pinos, un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas de aquella época. Perdido entre montañas cubiertas de un verde tan intenso que dolía a los ojos, y envuelto casi siempre en una neblina espesa que le daba un aire de misterio y aislamiento. Un rincón olvidado por Dios y por el gobierno, donde el tiempo parecía detenerse, marcado solo por el sol que apenas se filtraba entre las nubes, la lluvia persistente y las cosechas magras de maíz y frijol. Antes de comenzar, si estás viendo este video, te pido de corazón que dejes un me gusta y te suscribas al canal Memorias de las Abuelas. Esta viejita te lo agradecerá desde el fondo de su corazón cansado y lleno de cicatrices. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de este ancho mundo me estás viendo. Me conmueve saber que mis palabras, nacidas en un pueblito perdido entre cerros y olvido, puedan viajar tan lejos, como pájaros llevando un mensaje de dolor, pero también de esperanza. La historia que voy a compartir hoy ha permanecido enterrada en lo más profundo de mi memoria durante más de 6 décadas, como un tesoro maldito, como una espina clavada en el alma, un secreto doloroso que he cargado como una piedra pesada en el pecho, que me ha robado el aliento en las noches más oscuras y solitarias, que me ha hecho despertar bañada en sudor frío incontables veces, reviviendo el horror. Una historia de traición familiar, de inocencia robada y vendida al mejor postor, que quizás, solo quizás, ayude a alguien que esté pasando por algo similar, para que sepa que no está sola, que no es culpable, y que es posible sobrevivir incluso a las peores heridas, a las peores traiciones, aunque las cicatrices queden para siempre, marcadas a fuego en el corazón. Nací en 1947, la menor de 5 hermanos, 3 varones, Mateo, Luis y Ernesto, y 2 mujeres, Elena y yo, en una familia donde la pobreza era tan constante como el aire húmedo que respirábamos, tan pegajosa como el lodo en tiempo de lluvias, tan familiar como el olor a humo de leña que impregnaba nuestra ropa y nuestra piel. Mi padre, Joaquín, un hombre bueno y trabajador pero de salud frágil, había muerto de una tos mala, una tuberculosis que se lo llevó en pocas semanas cuando yo tenía apenas 3 años, dejando a mi madre Consuelo, una mujer joven y bonita pero analfabeta y sin oficio, con 5 bocas hambrientas que alimentar, y ningún sustento seguro en un mundo que no tenía piedad de las viudas pobres. Mi madre era una luchadora incansable, una verdadera guerrera silenciosa. Lavaba ropa ajena en el río helado, golpeándola contra las piedras hasta que sus manos quedaban en carne viva, agrietadas y sangrantes. Hacía tortillas de maíz para vender en el pequeño mercado del pueblo los domingos, levantándose de madrugada para moler el nixtamal en el metate pesado, un trabajo agotador que le encorvó la espalda antes de tiempo. Cosía ajeno a la luz de una vela hasta que sus ojos cansados y enrojecidos ya no podían enfocar las puntadas. Pero nunca, nunca era suficiente. El hambre era nuestra compañera más fiel, una sombra constante que nos seguía a todas partes, un hueco doloroso en el estómago que nos recordaba nuestra miseria, más presente en nuestras vidas que cualquier juguete, cualquier caricia o cualquier comodidad material. Mi hermano mayor Ernesto se convirtió a la fuerza en el hombre de la casa a sus 15 años, aunque todavía era un muchacho flaco y asustado por dentro. La responsabilidad le cayó encima como una loza pesada, robándole la juventud, la risa, los sueños. Se volvió un muchacho serio, callado, hosco, con ojos oscuros que parecían haber visto demasiado para su edad, cargados de una tristeza vieja y una rabia contenida. Trabajaba en lo que podía encontrar, explotado por unos pocos centavos, ayudando en las milpas de los vecinos en tiempo de siembra, o cosecha bajo el sol abrasador, cargando bultos pesados en el mercado desde antes del amanecer, haciendo mandados para los pocos comerciantes ricos del pueblo, soportando humillaciones y malos tratos. Traía algunas monedas a casa, sí, que mi madre recibía con gratitud y angustia, pero también trajo algo más, algo oscuro que crecía dentro de él como una mala hierba venenosa, un resentimiento profundo hacia nosotros, hacia su suerte,
una amargura silenciosa que se le notaba en la mirada torva, en la mandíbula apretada, en los puños cerrados al ver que sus esfuerzos sobrehumanos apenas alcanzaban para que no muriéramos de hambre, para que tuviéramos un techo agujereado sobre nuestras cabezas y unos trapos viejos para cubrirnos. Nuestra casa, si se le podía llamar así, era una choza humilde de adobe crudo y bajareque, con techo de palma que había que remendar cada año antes de la temporada de lluvias para evitar las inundaciones. Tenía solo 2 habitaciones pequeñas y oscuras donde dormíamos todos juntos, apretados como sardinas en lata, los varones en una, las mujeres en otra, separados apenas por una cortina raída y descolorida que antes había sido una falda floreada de mi madre. El piso era de tierra apisonada, fresco en verano pero helado como navaja en invierno, y se convertía en un lodazal pegajoso y maloliente cuando llovía fuerte y el agua se filtraba sin piedad por las innumerables goteras del techo, obligándonos a poner ollas y cubetas por todas partes. No teníamos electricidad, por supuesto, eso era un lujo impensable para los pobres como nosotros. La luz venía del sol durante el día y de velas de sebo que comprábamos cuando alcanzaba, o del quinqué humeante que llenaba la choza de hollín y tos, cuando había unos centavos para comprar aceite. Tampoco teníamos agua corriente. El agua la carreábamos desde el río, que quedaba a media hora de camino empinado, en cántaros y cubetas pesadas que me dejaban los hombros adoloridos, la espalda rota y las manos llenas de ampollas dolorosas. Era una vida dura, muy dura, sin respiro, sin esperanza aparente de mejora. A pesar de todo, mi infancia tuvo sus pequeños momentos de alegría efímera, como flores silvestres que crecen tercamente entre las piedras del camino. Jugaba con mis hermanas, Elena y Rosa, a la casita bajo el árbol de guayaba del patio, usando piedras lisas como trastes y hojas verdes como comida imaginaria. Hacíamos muñecas con mazorcas secas que mi madre nos ayudaba a vestir con retazos de tela vieja de colores vivos. Les poníamos nombres rimbombantes: Princesa, Estrella, Flor. Y les contábamos nuestros secretos más íntimos, nuestros miedos nocturnos, nuestros sueños infantiles de tener zapatos nuevos o comer pan dulce. Me gustaba ir a la escuelita del pueblo, un salón único, pobremente equipado, con paredes desconchadas y un pizarrón viejo y rayado. Cuando podía escaparme de mis obligaciones en casa, aunque solo asistía 2 o 3 veces por semana porque casi siempre tenía que ayudar a mi madre a lavar, a cocinar, a cuidar a los hermanos menores o a mis hermanos mayores en el campo, espantando pájaros o recogiendo leña. La maestra doña Mercedes, una mujer mayor, viuda, estricta pero de buen corazón, me tenía cariño porque decía que yo era despierta para las letras, que aprendía rápido y tenía buena memoria. Me prestaba libros viejos y gastados de su pequeña colección personal. Novelas de amor prohibido, historias de aventuras en tierras lejanas, vidas de santos, que yo devoraba a escondidas por las noches, a la luz temblorosa y amarillenta del quinqué, soñando despierta con mundos diferentes, con princesas valientes y héroes apuestos, con vidas llenas de emoción y posibilidades, muy distintas a la mía, tan gris, tan limitada, tan predecible. Las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil pero inquietante, como una sombra que se alarga al atardecer. Cuando cumplí los 12 años, mi cuerpo empezó a transformarse rápidamente, dejando atrás a la niña flaca, huesuda y desgarbada para dar paso a una jovencita con formas incipientes, con curvas que atraían miradas indeseadas. Mi madre me explicó un día, con palabras torpes y evasivas, la mirada baja y un rubor incómodo en las mejillas, lo de la menstruación, llamándola la visita mensual o estar mala, y me dio unos trapos viejos para que me arreglara. Me dijo, con una seriedad que me asustó, que ahora debía cuidarme mucho de los hombres, que ya no podía andar corriendo y jugando por ahí como antes, que debía ser más recatada. No entendí bien qué significaba todo eso, por qué de repente los hombres, que antes eran solo vecinos o parientes, se convertían en un peligro potencial, pero sentí el peso de sus palabras, la preocupación genuina en su voz cansada, y una nueva y extraña conciencia de mi propio cuerpo, una sensación de vulnerabilidad que no me abandonaría. Ernesto, mi hermano mayor,
que ya tenía 24 años y se sentía el dueño absoluto de nuestras vidas por ser el proveedor principal y el sustituto del padre ausente, comenzó a mirarme de manera diferente. Ya no era la mirada distraída, indiferente o a veces irritada de un hermano mayor hacia la hermana pequeña y molesta. Era una mirada posesiva, calculadora, controladora, una mirada que me evaluaba de pies a cabeza, que se detenía en mis pechos nacientes, en mis caderas que se ensanchaban, que me hacía sentir incómoda, observada, expuesta, como si fuera un objeto de su propiedad, una mercancía que quizás podría tener algún valor. Comenzó a controlar con quién hablaba en el pueblo, a qué hora regresaba de la escuela o del río, qué ropa usaba, si mi falda era muy corta o mi blusa muy escotada según su criterio. «Ya no eres una niña, Esperanza», me decía con voz dura, autoritaria, frunciendo el ceño con desaprobación. «Tienes que comportarte como una mujer decente, como una señorita de su casa. No quiero que andes dando de qué hablar en el pueblo con tus risitas y tus miradas. Nuestra honra, la honra de la familia, depende de ti ahora, no nos avergüences». Mi madre no decía nada, se mantenía al margen, callada, sumisa ante la autoridad de su hijo mayor. Quizás pensaba que era normal, que era el deber del hermano mayor cuidar de la honra de sus hermanas menores en ausencia del padre, como dictaba la costumbre. O quizás simplemente estaba demasiado cansada, demasiado derrotada por la vida, demasiado agobiada por la lucha diaria por la supervivencia, para intervenir, para cuestionar, para protegerme. Fue por esa época, cuando yo tenía unos 13 años y mi cuerpo de niña se transformaba en cuerpo de mujer a una velocidad que me asustaba, que don Aurelio Benavides comenzó a frecuentar nuestra casa con una regularidad sospechosa y una generosidad interesada. Era un hombre de unos 50 y tantos años, aunque aparentaba más por su barriga prominente que se asomaba por debajo de la guayabera, su papada flácida y sus ojos pequeños y astutos. Era el hombre más rico y poderoso del pueblo, dueño de la tienda de abarrotes más grande y surtida, de varias hectáreas de las mejores tierras de cultivo del valle y de algunas cabezas de ganado que pastaban libremente. Era viudo desde hacía varios años, su esposa había muerto de parto, y tenía hijos ya mayores, casados, que vivían en la ciudad y rara vez lo visitaban, dejándolo solo en su casona grande y vacía del centro del pueblo. Venía siempre bien vestido, impecable, con guayaberas blancas almidonadas, pantalones de casimir, botas de cuero relucientes y sombrero tejano de ala ancha que se quitaba con una cortesía exagerada y teatral al entrar en nuestra humilde choza, como si nos hiciera un gran honor con su presencia. Siempre traía regalos, pequeños detalles para ayudar, como él los llamaba con falsa modestia, una bolsa de arroz, frijoles de los buenos, azúcar morena, café de grano, a veces hasta un pedazo de carne seca o queso fresco, lujos que rara vez veíamos en nuestra mesa y que mi madre aceptaba con una mezcla de gratitud forzada y profunda vergüenza, bajando la mirada. Al principio, con mi inocencia de niña, que aún no entendía las complejidades y maldades del mundo adulto, pensé que venía a cortejar a mi madre. Ella aún era una mujer hermosa a pesar del trabajo duro y las penurias, con sus grandes ojos negros llenos de una tristeza infinita y su cabello largo y negro trenzado que le llegaba a la cintura. Pero pronto noté, con una creciente inquietud que se transformaba en miedo, que sus ojos no se detenían mucho en ella. Se posaban en mí. Me miraba de una manera lasciva, pegajosa, insistente, que me hacía querer desaparecer, hacerme invisible, esconderme detrás de las faldas de mi madre. Cuando me hablaba, su voz se volvía melosa, empalagosa, falsamente paternal. «Qué bonita estás creciendo, Esperancita, toda una mujercita ya. Cada día más linda como una flor que se abre al sol. Tienes los ojos de tu madre, pero más brillantes». Yo bajaba la mirada, sintiendo mis mejillas arder de vergüenza e incomodidad, y buscaba cualquier excusa para alejarme, para salir corriendo al patio a jugar con mis hermanos menores o a perseguir a las gallinas. Algo en mi interior, un instinto primitivo de supervivencia, una alarma silenciosa, me advertía del peligro, me gritaba que ese hombre no era bueno, que sus intenciones no eran limpias,
que su amabilidad era una máscara que ocultaba algo oscuro y feo. Una tarde calurosa, regresando de la escuela con mis libros viejos y gastados bajo el brazo, soñando despierta con las historias que había leído, encontré a mi hermano Ernesto conversando animadamente con don Aurelio en la entrada de nuestra casa, bajo la sombra escasa del tejado de palma. Hablaban en voz baja, casi en susurros, inclinados el uno hacia el otro, pero sus rostros tenían una seriedad, una complicidad extraña, casi conspirativa, que me alarmó profundamente. Cuando me vieron llegar, callaron de inmediato, como si los hubiera sorprendido en medio de algo secreto. Don Aurelio me sonrió de esa manera suya que me erizaba la piel, mostrando sus dientes amarillentos manchados de nicotina. Y Ernesto, sin siquiera mirarme a los ojos con una expresión indescifrable en el rostro, me ordenó con un gesto brusco de la cabeza que entrara a la casa y no molestara. Esa noche, después de la cena escasa de tortillas con sal y frijoles recalentados que comimos en un silencio tenso, escuché a mi hermano discutir acaloradamente con mi madre en la otra habitación. Sus voces llegaban amortiguadas pero cargadas de una tensión palpable a través de la delgada cortina de tela que nos separaba. «Es una buena oportunidad, mamá, entiéndelo de una vez por todas», decía Ernesto. Su voz sonaba impaciente, casi desesperada, como si estuviera tratando de convencerla de algo terrible. Don Aurelio es un hombre respetable, el más rico del pueblo, tiene dinero, posición, influencia. Nos ayudará a todos. Podremos arreglar la casa, comprar comida decente, quizás hasta mandar a los chicos a la escuela como se debe, para que no terminen como yo. Pero es solo una niña, hijo. Por el amor de Dios. La voz de mi madre sonaba débil, quebrada, llena de una angustia impotente que me encogió el corazón. Apenas va a cumplir 14 años. Es casi una bebé todavía. No puedes hacerle esto. ¿Y qué futuro le espera aquí, replicó Ernesto con una dureza cruel, golpeando la mesa con el puño. «Sé fe que quieres termine como tú, lavando ropa ajena hasta que se le caigan las manos a pedazos y la espalda se le parta en dos? ¿O que se case con cualquier pelado muerto de hambre del pueblo que apenas tenga para darle de comer y la llene de hijos que no podrá mantener? Don Aurelio la tratará bien, como a una reina, me lo ha prometido. Tendrá comida en la mesa todos los días, ropa bonita, zapatos, un techo decente sobre su cabeza, hasta sirvientas que la atiendan. ¿Qué más puede pedir una muchacha como ella? Es una suerte que se haya fijado en ella». Hubo un largo silencio, pesado, cargado de tensión y de resignación. Podía imaginar a mi madre llorando en silencio, retorciéndose las manos vencida. Luego, su voz, tan baja que apenas pude escucharla, un susurro roto, ahogado. «¿Y si ella no quiere, Ernesto? Si se niega, ¿la vas a obligar?» La risa de mi hermano fue corta, seca, despectiva, como el chasquido de un látigo en la oscuridad. «No tiene que querer, mamá. No está en posición de elegir ni de opinar. Es por su bien, por el bien de todos nosotros. Además, ya acepté el trato. Ya me dio un adelanto. Ya está decidido. Punto final». No entendí completamente el significado terrible y definitivo de sus palabras en ese momento. Mi mente infantil se negaba a aceptarlo. Pero un miedo frío, paralizante, reptó por mi espalda. Se instaló en mi estómago como una piedra de hielo y comenzó a subir por mi garganta como una bilis amarga, ahogándome. Esa noche no pude dormir. Me quedé con los ojos abiertos como platos, mirando las sombras danzantes que la luna llena proyectaba a través de las rendijas de nuestra choza, escuchando los ruidos nocturnos del campo, el canto de los grillos, el aullido lejano de un coyote, el crujir misterioso de la madera, y el latido acelerado y desbocado de mi propio corazón asustado, que parecía querer salirse de mi pecho. 3 días después, un domingo por la mañana, el día que marcaría mi vida para siempre, mi madre me despertó temprano, antes del amanecer. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados y enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Me pidió que me bañara en el río, que me tallara bien con el estropajo, que me lavara el cabello con el jabón de pastilla que guardaba para ocasiones especiales. Luego,
con manos temblorosas y una tristeza infinita en la mirada, me vistió con el único vestido bueno que tenía. Uno de color azul pálido, deslavado por el uso, que había sido de mi hermana mayor, Elena, y que ella misma había arreglado y remendado para mí con puntadas cuidadosas pero torpes. Me peinó con un esmero inusual, haciendo una trenza larga y apretada que adornó con un listón rojo brillante que guardaba celosamente en su baúl de madera para las fiestas del pueblo. «Hoy viene don Aurelio a comer con nosotros», me dijo finalmente, evitando mi mirada, sus ojos fijos en un punto indefinido de la pared de adobe. «Quiero que te portes bien, hija, que seas educada, que le sonrías, que no digas ninguna tontería. Es importante para todos, para tu futuro». Algo en su voz apagada, resignada, en la manera en que sus manos temblaban mientras me arreglaba, en la tristeza profunda y culpable de su mirada, aumentó mi inquietud hasta convertirla en un pánico ciego y desesperado. Sabía, con una certeza helada que me paralizaba, lo que iba a suceder. Cuando don Aurelio llegó, puntual como un reloj suizo, traía más regalos que nunca, una canasta enorme rebosante de comida, pan dulce, frutas frescas, queso añejo, carne seca, chocolate, una botella de licor fino para mi hermano y un paquete pesado envuelto en papel de periódico que entregó a mi madre con una sonrisa satisfecha, triunfal y posesiva. Ella lo tomó sin mirarlo, con la cabeza gacha como si le quemaran las manos. La comida transcurrió en un ambiente extraño, opresivo, irreal, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Mi madre apenas probó bocado y no levantó la vista del plato ni una sola vez. Mis hermanos menores, ajenos a la tragedia que se estaba gestando, comían en silencio, sintiendo la tensión sin entenderla del todo. Ernesto, mi hermano mayor, el traidor, dominaba la conversación, riendo forzadamente de los chistes malos y verdes de don Aurelio, hablando de la cosecha, del clima, de política local, de todo y de nada, actuando con una naturalidad escalofriante, como si fuera el día más normal del mundo, como si no estuviera vendiendo a su propia hermana. Don Aurelio, por su parte, me miraba constantemente, descaradamente, sus ojos pequeños y brillantes fijos en mí, recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo con una lascivia apenas disimulada, de una manera que me hacía sentir sucia, violada con la mirada desnuda, atrapada como un pájaro en una jaula. Después de comer los frijoles y el arroz que mi madre había preparado con manos temblorosas cuando ella recogía los platos con manos torpes, dejando caer uno al suelo que se hizo añicos, Ernesto me ordenó con una voz dura, autoritaria, que no admitía réplica: «Esperanza, sal un momento con don Aurelio a mostrarle el pequeño huerto que tenemos atrás. Quiere ver cómo van los chiles y los tomates que sembramos». Miré a mi madre desesperadamente, con los ojos llenos de lágrimas suplicantes, buscando una señal, una palabra de ayuda, una mirada de apoyo, una última tabla de salvación. Pero ella mantenía la vista clavada en el suelo de tierra, sus manos retorciendo nerviosamente el delantal gastado hasta casi romperlo. Estaba sola, completamente sola. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo de tonos dorados y naranjas el paisaje miserable que nos rodeaba. Don Aurelio caminaba a mi lado, rengueando ligeramente, tan cerca que podía oler su loción barata mezclada con el olor rancio a tabaco y sudor. De repente, se detuvo junto al raquítico árbol de limón, que apenas daba frutos, y tomó mi mano entre las suyas, grandes, ásperas, callosas y desagradablemente sudorosas. «Esperanza», me dijo, su voz intentando ser suave, casi paternal, pero sonando horriblemente falsa y empalagosa a mis oídos de niña asustada. «Eres una muchacha muy bonita, muy sana y muy buena. Ya hablé largo y tendido con tu hermano y con tu madre. He decidido que voy a cuidar de ti como si fueras mi propia hija. Bueno, casi. Te llevaré a mi casa, vivirás conmigo. Tendrás todo lo que necesites, no te faltará nada. Serás la señora de la casa». El pánico me invadió como una ola helada, dejándome sin aliento. Intenté retirar mi mano con fuerza, con asco, pero él la sujetaba con un agarre de hierro, doloroso. «No entiendo, don Aurelio», balbuceé, mi voz apenas un hilo tembloroso. «Yo vivo aquí, con mi mamá, con mis hermanos. Esta es mi casa. No quiero ir a ningún lado».
Su sonrisa amable se tensó, se torció, se convirtió en una mueca desagradable, casi cruel. Tu hermano y yo hemos llegado a un acuerdo, niña. Un negocio justo. Él necesita dinero urgentemente para mantener a tu madre y a tus hermanos, para sacarlos de esta miseria. Yo necesito una mujer joven y fuerte en mi casa, alguien que cuide de mí ahora que estoy viejo, que me atienda, que me acompañe en mis noches solitarias, que me dé hijos si Dios quiere. Es un buen trato para todos. Tú tendrás una vida cómoda, llena de lujos que ni sueñas, y tu familia saldrá de la pobreza gracias a ti. Deberías estar agradecida. Las palabras me golpearon como piedras en la cara, dejándome aturdida, sin aire. ¿Un trato? ¿Un negocio? Mi propio hermano me había vendido. Como si fuera un animal de carga, una cosa sin valor, sin voluntad. La realidad era demasiado monstruosa para comprenderla. Ah, no, dije, encontrando mi voz en medio del terror y la indignación que empezaba a hervir dentro de mí, una voz aguda, temblorosa pero inesperadamente firme. ¿No quiero ir con usted? No puede obligarme. No soy una mercancía. No soy un animal que se vende. Su rostro cambió por completo entonces. La máscara de amabilidad cayó estrepitosamente revelando la fealdad de su alma, algo duro, frío, calculador y cruel debajo. Sus ojos pequeños se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas brillantes de malicia. «Claro que puedo, niña tonta e insolente», sisió entre dientes, apretando mi mano con tanta fuerza que ahogué un gemido de dolor. «Ya le di el dinero a tu hermano. Un buen dinero. Mucho más de lo que vales, seguramente. Eres mía ahora, te guste o no. Y más te vale que te portes bien y seas obediente, o te irá muy mal. Sé cómo tratar a las mujeres rebeldes». Me solté de su agarre con un tirón violento, desesperado, y corrí de vuelta a la casa como alma que lleva el diablo, tropezando con mis propios pies, las lágrimas cegando mi visión, el corazón latiendo desbocado en mi pecho como un tambor de guerra. Encontré a mi madre y a Ernesto en la cocina, exactamente donde los había dejado. Mi hermano contaba y recontaba un fajo grueso de billetes viejos y arrugados sobre la mesa de madera vieja, sus ojos brillando con una codicia febril. Más dinero del que había visto junto en toda mi corta y miserable vida. «¡A mamá!», grité, mi voz rota por los sollozos, por la desesperación. Ernesto me vendió a don Aurelio, como si fuera un chivo en el mercado. Dice que tengo que irme con él ahora mismo. No me dejes ir, mamá, por favor. No lo permitas. Mi madre no me miró. Se quedó inmóvil, petrificada, con los hombros hundidos aún más, como si el peso del mundo, de su propia culpa y cobardía, la aplastara contra el suelo de tierra. «Es lo mejor, hija», murmuró con voz apagada, sin convicción alguna, repitiendo las palabras como una lección aprendida. «Don Aurelio te dará una vida mejor, una vida que nosotros nunca podríamos darte aquí. Estarás bien, te cuidará». «No quiero una vida mejor con él. Quiero quedarme aquí. Aunque sea pobre. No pueden obligarme. No pueden venderme. Soy su hija, su hermana». Ernesto se levantó entonces de un salto, interrumpiendo su conteo, su rostro una máscara de furia fría y calculadora, sus ojos brillando con una mezcla de codicia satisfecha y profundo resentimiento hacia mí, hacia mi rebeldía. «Cállate la boca de una vez, escuincla malagradecida y egoísta», me gritó, acercándose amenazadoramente, levantando la mano como para golpearme. «¿Tienes idea de cuánto nos ha costado mantenerte todos estos años? ¿Cuántas veces nos hemos acostado con el estómago vacío para que tú pudieras comer algo? ¿Cuánta ropa vieja he tenido que usar yo para que tú tuvieras un vestido decente? Ahora es tu turno de sacrificarte por la familia. Es tu deber. Así que cierra la boca y obedece». Intenté huir de nuevo, correr hacia la puerta, hacia la libertad. Pero Ernesto me agarró del brazo con una fuerza brutal, tanta que sentí que los huesos me crujían y dejándome marcas moradas que tardarían semanas en desaparecer. Me zarandeó violentamente, como a una muñeca de trapo,
gritándome que era una egoísta, una tonta, una malagradecida, que solo pensaba en mí misma, y que no entendía el gran favor que me estaban haciendo al asegurarme un futuro con un hombre rico. Don Aurelio entró entonces en la cocina, a su presencia corpulenta y satisfecha llenando la pequeña y oscura estancia. Observó la escena con una calma escalofriante, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Déjala ya, Ernesto», dijo con voz tranquila, casi aburrida, como si estuviera acostumbrado a estas escenas. «No la lastimes más de la cuenta. Necesito que esté presentable. Ya se acostumbrará. Todas lo hacen al principio. Se resisten un poco, lloran, patalean. Pero luego, con unos buenos regalos, algo de paciencia y un poco de mano dura si se ponen muy rebeldes, verás cómo se amansan. Todas terminan por aceptar su suerte». Esa frase terrible, dicha con tanta naturalidad, con tanta experiencia acumulada, me heló la sangre en las venas y me robó la última pizca de esperanza. Todas. ¿Cuántas niñas antes que yo habían pasado por lo mismo? ¿Cuántas habían sido vendidas, compradas, amansadas a la fuerza por hombres viejos y ricos como él, con la complicidad silenciosa o activa de sus propias familias desesperadas por la pobreza? Me sentí atrapada, condenada sin salida. Esa noche, mientras la casa dormía un sueño pesado e intranquilo, lleno de ronquidos y suspiros, tomé mi decisión final. No podía quedarme, no podía aceptar ese destino. No podía permitir que me entregaran a ese hombre viejo y repulsivo como si fuera una cabeza de ganado. Tenía que escapar, aunque no supiera a dónde ir, aunque no tuviera nada, aunque el mundo fuera un lugar peligroso para una niña sola. Cualquier cosa era mejor que esa vida. Esperé a que la luna estuviera alta en el cielo, filtrando una luz fantasmal por las rendijas de la choza. Con el corazón latiendo tan fuerte en mi pecho que temía que despertara a todos, hice un pequeño bulto con mis escasas y miserables pertenencias, un cambio de ropa vieja y remendada, el libro de cuentos de princesas que me había regalado la maestra Mercedes, un pañuelo bordado con flores descoloridas que había sido de mi abuela, mi único tesoro verdadero. Salí en silencio, conteniendo la respiración, descalza para no hacer ruido sobre la tierra húmeda del patio, como una sombra furtiva huyendo de su propia prisión. No sabía dónde ir, solo sabía que tenía que alejarme lo más posible de San Juan de los Pinos, de mi familia que me había traicionado, de don Aurelio que me había comprado. Caminé toda la noche sin parar, por senderos de montaña que apenas conocía, guiándome por la luz pálida de la luna entre los árboles, tropezando con raíces y piedras ocultas, arañándome la cara y los brazos con las ramas espinosas. El miedo a ser descubierta, a ser alcanzada, dándome fuerzas sobrehumanas para seguir adelante sin descanso, sin mirar atrás. Al amanecer, exhausta, hambrienta, sedienta y con los pies destrozados, sangrando, llegué por fin a la carretera principal, un camino polvoriento de terracería por donde pasaban de vez en cuando camiones viejos y ruidosos que iban a la ciudad. Me escondí entre los arbustos espinosos de la orilla, temblando de frío y de miedo, esperando, rezando por un milagro. Cuando vi un camión de carga viejo y destartalado, cargado de costales, acercarse levantando una nube de polvo rojizo, salí corriendo a la mitad del camino, agitando los brazos desesperadamente, gritando con las pocas fuerzas que me quedaban, rezando para que se detuviera, para que no me dejara allí abandonada. El camión frenó con un chirrido estridente de llantas gastadas, levantando aún más polvo. El conductor, un hombre de mediana edad, de rostro curtido por el sol y el viento, con ojos cansados pero amables, me miró con sorpresa y algo de recelo a través del parabrisas sucio. «¿Qué haces aquí sola, chamaca? Tan temprano y en medio de la nada. ¿Te perdiste? ¿Dónde están tus papás?», me preguntó con voz ronca, asomando la cabeza por la ventanilla. No podía decirle la verdad. No sabía si me creería, o peor aún, si me reconocería como la hija de Consuelo la lavandera y me devolvería al pueblo, a mi destino terrible. Tenía que mentir. «Voy a la ciudad, a San Cristóbal», dije, intentando que mi voz sonara firme y segura, aunque por dentro temblaba como una hoja en el viento. «A buscar trabajo. Mi tía me espera allá. Me dijo que fuera, que tiene un trabajo para mí». Era una mentira improvisada, torpe, poco creíble, pero funcionó.
El hombre me miró por un momento, escrutando mi rostro sucio y arañado, mi ropa desgarrada, mis pies descalzos y sangrantes. Dudó un instante, pero luego pareció apiadarse de mi aspecto desvalido y de la desesperación en mis ojos. «Súbete, pues», me dijo finalmente, abriendo la puerta oxidada de la cabina. «Pero no tengo mucho que ofrecerte. Solo un aventón. Te llevaré hasta San Cristóbal. De ahí tendrás que buscar cómo seguir tú sola. Y ten cuidado en la ciudad, que es peligrosa para una muchacha sola como tú». Subí rápidamente, agradecida hasta las lágrimas. El hombre me ofreció un pedazo de pan duro que sacó de su morral y un trago de café frío y amargo de su termo. Nunca nada me había sabido tan bien, tan a gloria. El viaje duró horas interminables en las que yo miraba por la ventanilla, con una mezcla de miedo y fascinación, cómo el paisaje familiar de mis montañas verdes se iba quedando atrás, cómo mi mundo conocido desaparecía en la distancia reemplazado por valles, pueblos desconocidos y finalmente las primeras casas de la ciudad. Sentía un miedo atroz a lo desconocido, a la incertidumbre de mi futuro, pero también una extraña y embriagadora sensación de libertad, de alivio. Había escapado. Había tomado las riendas de mi vida, aunque fuera para huir hacia la nada. No sabía qué me esperaba, pero cualquier cosa, sería mejor que convertirme en la mujer de don Aurelio, en su esclava sexual, en su propiedad. San Cristóbal de las Casas me pareció enorme, caótica, ruidosa, abrumadora. Nunca había estado en una ciudad tan grande, tan llena de gente y de movimiento. Las calles empedradas repletas de personas de todos los tipos, indígenas con sus trajes coloridos, turistas extranjeros con cámaras, comerciantes apresurados, los edificios coloniales de colores vivos, las iglesias imponentes con sus campanas repicando, el ruido constante de los coches, los camiones y los vendedores ambulantes gritando sus pregones. Todo me resultaba extraño, ajeno y profundamente aterrador. El camionero me dejó en la plaza central, frente a la imponente catedral amarilla, dándome unas pocas monedas arrugadas para que comas algo y no te mueras de hambre. Le di las gracias con un nudo en la garganta y lo vi alejarse, perdiéndose entre el tráfico, dejándome completamente sola, abandonada a mi suerte en medio de la multitud indiferente. Vagué por las calles durante horas sin rumbo fijo, con mi pequeño bulto apretado contra el pecho, sin saber qué hacer ni a dónde ir. La mentira de la tía que me esperaba era solo eso, una mentira desesperada. No tenía a nadie en el mundo. Estaba sola, perdida en una ciudad desconocida y hostil, con apenas unas monedas en el bolsillo, el estómago vacío y un miedo cerval que me paralizaba las piernas y me nublaba el pensamiento. Al anochecer, cuando las luces de la ciudad comenzaron a encenderse y el frío húmedo de las montañas empezó a calar mis huesos a través de mi ropa delgada y desgarrada, el miedo se convirtió en pánico. Tenía hambre, un hambre que me retorcía las entrañas y me hacía sentir débil. Tenía frío, y no tenía dónde dormir, dónde refugiarme de la noche que caía sobre la ciudad como un manto oscuro y amenazante. Me senté en un banco de piedra en la plaza, hecha a un ovillo, abrazando mi pequeño bulto como si fuera mi único salvavidas, intentando no llorar, intentando ser fuerte como mi madre me había enseñado, pero sintiendo cómo la desesperación me ahogaba, cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, de unos 60 años, de rostro arrugado pero surcado por líneas amables, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado y un rebozo grueso cubriéndole los hombros, me observaba con curiosidad y preocupación desde la puerta de una pequeña tienda de artesanías que daba a la plaza. Después de un momento de vacilación, se acercó a mí con paso lento pero decidido, sus guaraches haciendo un ruido suave sobre las piedras del suelo. «¿Estás bien, niña? ¿Te pasa algo? ¿Llevas horas ahí sentada, temblando de frío?», me preguntó en tono suave, maternal, su voz tranquila y cálida. Quise mentir de nuevo, inventar otra historia, decir que sí, que estaba bien, que solo esperaba a alguien que no tardaría en llegar. Pero, al escuchar su voz amable,
al ver la genuina preocupación y compasión en sus ojos oscuros y profundos, tan diferentes a los ojos fríos y calculadores que había visto en mi pueblo, no pude contenerme más. La represa de mis emociones se rompió. Las lágrimas que había estado aguantando durante todo el día brotaron sin control, como un río desbordado. Comencé a llorar, primero en silencio, luego con sollozos desgarradores que sacudían todo mi cuerpo menudo, liberando de golpe toda la angustia, el miedo, la soledad y la desesperación acumulados durante días, semanas, quizás años. La mujer, doña Clara, como supe después que se llamaba, no dijo nada. No me hizo preguntas. Solo se sentó a mi lado en el banco frío de piedra, puso una mano cálida y reconfortante sobre mi hombro tembloroso y esperó pacientemente, en un silencio lleno de empatía, a que me calmara un poco, a que el llanto se convirtiera en hipidos ahogados. Luego, con una suavidad infinita, me ayudó a levantarme y me llevó a su tienda, un lugar pequeño pero mágico, a Kotochkae, lleno de colores vibrantes, de tejidos hermosos colgados en las paredes, de figuras de barro y madera que parecían sonreír desde las repisas. Me sentó en una silla de tule, me preparó un té de manzanilla caliente y dulce en un pocillo de barro, y me escuchó. Le conté todo, mi voz entrecortada por los sollozos al principio, luego más firme, más clara, a medida que liberaba la carga tóxica que llevaba dentro. Mi familia pobre, la muerte temprana de mi padre, la lucha diaria de mi madre, la amargura y la codicia de mi hermano Ernesto, la aparición ominosa de don Aurelio, sus intenciones repulsivas, la terrible conversación que escuché entre mi madre y mi hermano, la venta infame, la traición imperdonable de mi propia sangre, mi huida desesperada en medio de la noche hacia lo desconocido. No sé por qué confié en ella, una completa desconocida. Quizá porque en sus ojos, a diferencia de los de don Aurelio o los de mi hermano, vi calidez, compasión y sinceridad. O quizás porque ya no tenía nada que perder, porque estaba en el fondo del abismo y cualquier mano extendida, cualquier palabra amable, era un milagro inesperado, una tabla de salvación. ¡Qué barbaridad, niña! ¡Qué historia tan triste y tan terrible te ha tocado vivir a tu corta edad!, dijo doña Clara cuando terminé mi relato, sus ojos llenos de una indignación contenida y una tristeza genuinas. Negó con la cabeza, tasqueando la lengua. Hay hombres muy malos en este mundo y a veces la propia familia es la peor enemiga. Pero fuiste muy valiente al escapar, muy valiente y muy lista. Hiciste bien. Puedes quedarte conmigo esta noche. Aquí estarás segura. Nadie te hará daño. Mañana con la cabeza más fría veremos qué hacer. Esa noche dormí en un pequeño cuarto oscuro y fresco detrás de la tienda en una cama de verdad estrecha pero con un colchón mullido y sábanas limpias que olían a sol y a jabón, un lujo que nunca había conocido en mi vida. A pesar del cansancio extremo que sentía en cada músculo de mi cuerpo y del miedo persistente que aún me atenazaba el corazón, dormí profundamente, sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo, como si mi cuerpo y mi alma necesitaran desesperadamente ese descanso, esta tregua, esa sensación de seguridad. A la mañana siguiente, doña Clara me despertó con una taza de café caliente y pan dulce. Me presentó a su esposo, don Mateo, un hombre indígena, hallado de pocas palabras, pero de mirada inteligente y bondadosa, y manos fuertes y hábiles de artesano. Les expliqué con más calma mi situación, mi necesidad urgente de encontrar trabajo, cualquier trabajo, para poder mantenerme y no ser una carga. Les dije que podía hacer cualquier cosa, lavar, limpiar, cocinar, barrer, cuidar niños, lo que fuera. Que aprendería rápido y sería muy trabajadora. ¿Sabes leer y escribir bien? ¿Y las cuentas?, me preguntó doña Clara, mirándome fijamente, evaluándome. Sí, señora, respondí con un hilo de voz, pero con un destello de orgullo. La maestra del pueblo, doña Mercedes, me enseñó bien. Decía que se me daba bien, que era lista para la escuela. Sé leer corrido, escribir cartas y sumar y restar. Doña Clara y don Mateo intercambiaron una mirada cómplice, una conversación silenciosa entre ellos, como si hubieran tomado una decisión. Mira, Esperanza, dijo ella finalmente, con una sonrisa amable que le iluminó el rostro arrugado. Nosotros ya estamos viejos. No tuvimos la bendición de tener hijos.
y necesitamos ayuda aquí en la tienda. Alguien de confianza que atienda a los clientes, sobre todo a los turistas que a veces no hablan bien español, que lleve las cuentas del día, que nos ayude a mantener todo en orden y limpio. Si quieres, puedes quedarte con nosotros aquí en la casa y trabajar en la tienda. Te daremos comida caliente todos los días, un techo seguro sobre tu cabeza, un lugar limpio donde dormir, y te pagaremos un sueldito para tus gastos personales, para que tengas tu propio dinero. ¿Qué dices? ¿Te animas? No podía creer mi suerte. Era como un sueño hecho realidad, después de la pesadilla que había vivido. Sentí que las lágrimas de gratitud volvían a asomar a mis ojos. Acepté de inmediato, con la voz entrecortada por la emoción, temiendo que cambiaran de opinión si dudaba un segundo. Así comenzó mi nueva vida en San Cristóbal de las Casas. Una vida completamente diferente a la que había conocido en San Juan de los Pinos. Una vida de trabajo duro, sí, pero también de aprendizaje, de seguridad, de respeto y, sobre todo, de cariño. Doña Clara y don Mateo se convirtieron en los padres que la vida me había negado. Me trataron con una bondad y una paciencia infinitas, como a la hija que nunca tuvieron. Me enseñaron con dedicación todos los secretos del negocio de las artesanías, a distinguir la calidad de los tejidos y los bordados, a conocer el significado de los diseños ancestrales, a regatear con los proveedores indígenas que bajaban de las montañas, a vender sus productos, a tratar con los clientes, tanto locales como extranjeros, con amabilidad y firmeza, a llevar las cuentas con precisión y honestidad. Por las noches, después de cerrar la tienda y cenar juntos en la pequeña cocina, doña Clara, que era una maestra tejedora reconocida en la región, me enseñaba pacientemente a bordar los intrincados y coloridos diseños tradicionales de Chiapas en blusas y huipiles, a combinar los colores con armonía, a manejar el complejo telar de cintura que requería tanta habilidad y concentración. Descubrí con sorpresa que tenía habilidad para ello, que mis manos, antes acostumbradas solo al trabajo rudo y a la tierra, también podían crear belleza, podían transformar hilos de colores en flores, pájaros y figuras geométricas llenas de significado. Pasaron los meses, que se convirtieron en años. Poco a poco, la niña asustada, tímida y desconfiada que llegó a San Cristóbal huyendo de su pasado, fue dando paso a una joven más segura de sí misma, más fuerte, más independiente. El miedo constante de que mi hermano Ernesto o don Aurelio me encontraran y me obligaran a volver al infierno nunca desapareció del todo. Era una sombra agazapada en un rincón oscuro de mi mente, lista para saltar en cualquier momento. Doña Clara me aseguraba una y otra vez que estaba a salvo bajo su protección, que nadie se atrevería a llevarme de su lado mientras ella viviera, que San Cristóbal era una ciudad grande y anónima donde era fácil perderse. Pero yo seguía despertando a veces en medio de la noche, bañada en sudor frío, el corazón palpitando con fuerza, creyendo oír la voz melosa y repulsiva de don Aurelio llamándome Esperancita, o la voz furiosa de mi hermano acusándome de traidora y malagradecida. Un año después de mi llegada a San Cristóbal, cuando ya tenía 15 años y me sentía casi completamente adaptada a mi nueva vida, a mi nueva familia, recibí una carta con matasellos polvoriento de mi pueblo. La reconocí de inmediato por la dirección escrita con letra torpe y apretada. Era de mi hermana Elena, la que seguía después de mí en edad, la más cercana a mí en la infancia. Había preguntado por todo el pueblo y los alrededores, con una persistencia admirable, hasta dar con alguien, un comerciante viajero, que me había visto trabajando sana y salva en la tienda de artesanías de doña Clara, en San Cristóbal. En su carta, escrita en papel de cuaderno arrancado, con muchas faltas de ortografía pero llena de una sinceridad dolorosa, me contaba con frases cortas y tristes que mi madre había enfermado gravemente poco después de mi partida. Una tristeza profunda, una melancolía que le quitó las ganas de vivir, decía Elena, la había consumido rápidamente. El remordimiento, quizás, por su debilidad, por su complicidad silenciosa en mi venta. Había muerto unos meses después, llamando mi nombre en sus últimos delirios febriles, pidiendo perdón a Dios y a mí. Ernesto, mi hermano mayor,
el responsable de todo. Había usado el dinero que le dio don Aurelio no para ayudar a la familia como había prometido, sino para irse a probar suerte a la lejana Ciudad de México, abandonando a mis otros hermanos menores, Luis y Rosa, a su suerte con unos parientes lejanos y pobres que apenas podían mantenerlos. Don Aurelio furioso y humillado públicamente por mi escape, por haber sido burlado por una niña. Había hecho correr el rumor por todo el pueblo y los alrededores de que yo era una muchacha fácil, una perdida, una casquivana que lo había seducido para sacarle dinero y luego se había fugado con otro hombre, manchando mi nombre y mi reputación para siempre en el lugar donde nací. La carta me dejó un sabor amargo en la boca, una mezcla compleja de dolor, rabia, tristeza y una extraña y oscura pena. Lloré por mi madre, por su vida sufrida, por su debilidad, por su complicidad silenciosa que tanto daño me hizo, pero también por su posible arrepentimiento final, por la paz que quizás nunca encontró. Sentí una rabia inmensa, impotente, hacia Ernesto, mi propio hermano, que no solo me había vendido como a un animal sin alma, sino que había abandonado al resto de la familia a su suerte con el dinero sucio de mi venta. Y sentí una extraña y oscura satisfacción, casi culpable, al saber que había frustrado los planes de don Aurelio, que no había logrado salirse con la suya, que mi huida desesperada había servido para algo más que para salvarme a mí misma, había sido un acto de rebelión contra su poder y su arrogancia. Le escribí a Elena de vuelta, usando el papel bonito y la pluma fuente que doña Clara me regaló. Le conté mi nueva vida, le dije que estaba bien, que tenía trabajo, un techo seguro y personas que me querían y me cuidaban. Le expresé mi dolor por la muerte de mamá y mi rabia por el abandono de Ernesto. La invité a venir a San Cristóbal si alguna vez lo necesitaba, si quería escapar también de la miseria y la falta de futuro de nuestro pueblo. Le dije que aquí tendría siempre un lugar conmigo. Nunca recibí respuesta. Años después, por casualidad, a través de unos paisanos que encontré en el mercado, supe que se había casado muy joven con un campesino de un pueblo vecino y se había mudado a otro estado, buscando una vida mejor que quizás nunca encontró. Perdimos el contacto para siempre, como suele suceder cuando la vida, la pobreza y las heridas familiares nos llevan por caminos tan diferentes y dolorosos. Los años siguieron pasando en San Cristóbal, marcados por el trabajo constante en la tienda, el aprendizaje del negocio, el cariño creciente de doña Clara y don Mateo, y la lenta pero progresiva curación de mis heridas internas. La tienda de artesanías prosperó gracias al trabajo duro de los tres y al creciente flujo de turistas nacionales y extranjeros que llegaban a San Cristóbal atraídos por su belleza colonial y la riqueza de las culturas indígenas. Doña Clara y don Mateo envejecieron con dignidad y calma, rodeados del respeto de la comunidad. Y yo pasé de ser su ayudante y aprendiz a ser su mano derecha, su confidente, su socia y finalmente, cuando ellos ya no podían ocuparse del negocio por los achaques inevitables de la edad, la dueña de la tienda El Quetzal, como la rebauticé en honor al pájaro símbolo de libertad. Ellos me la dejaron en herencia, en un acto de generosidad y amor inmenso, como a la hija que nunca tuvieron. Nunca olvidé ni olvidaré jamás su bondad, su compasión, su generosidad al acoger a una niña desconocida, asustada, sucia y rota, y darle no solo un trabajo y un techo seguro, sino también un hogar verdadero, una familia elegida y un futuro digno y lleno de posibilidades. A los 25 años, cuando ya era una mujer hecha y derecha, independiente, dueña de mi propio negocio y respetada en la comunidad de artesanos y comerciantes de San Cristóbal, conocí a Antonio. Era maestro en la escuela primaria local, un hombre bueno, culto, idealista, paciente, con una sonrisa amable que iluminaba su rostro y una mirada limpia y directa que me transmitía calma y confianza. Le gustaba pasar por la tienda después de clases a conversar conmigo, a admirar los tejidos, a preguntarme sobre las tradiciones y las historias detrás de cada pieza. Me cortejó con una delicadeza y un respeto que me desarmaron durante casi un año. Sabía o intuía que yo era reservada, que había algo en mi pasado, alguna herida profunda, que me hacía desconfiada, especialmente con los hombres. Nunca me presionó. Esperó pacientemente, con una constancia admirable, a que yo estuviera lista para bajar mis defensas,
para abrirle mi corazón herido. Antes de aceptar casarme con él, una noche fresca y estrellada, sentados en el pequeño y florido patio de la casa que ahora era mía, la casa que me habían dejado doña Clara y don Mateo, le conté mi historia. Toda mi historia. Desde el principio hasta el fin, sin omitir detalles escabrosos, sin maquillar el horror de la traición familiar, de la venta, de la huida. Con la voz quebrada por la emoción contenida durante tantos años y las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas por primera vez al hablar de ello con alguien que no fueran mis protectores. Necesitaba que supiera la verdad completa, sin adornos, que entendiera de dónde venía, qué abismos había cruzado, qué cicatrices profundas llevaba conmigo. ¿Por qué a veces me despertaba gritando en medio de la noche empapada en sudor frío? ¿Por qué ciertos gestos bruscos o palabras duras me hacían retroceder, inseriderchimiento menta? Pues que había partes de mí que estaban rotas, dañadas para siempre, y que quizás nunca sanarían completamente. Antonio escuchó en silencio, inmóvil, tomando mis manos temblorosas entre las suyas, con una ternura infinita. Su rostro, iluminado por la luz pálida de la luna, reflejaba una mezcla de incredulidad, horror, rabia contenida y una profunda, abrumadora compasión. Cuando terminé de hablar, exhausta emocionalmente y temblando como una hoja, no dijo nada durante un largo rato. Solo me abrazó fuerte, muy fuerte, protectoramente, como si quisiera defenderme de todos los fantasmas de mi pasado. Y sentí, con una mezcla de sorpresa y alivio, cómo sus propios hombros se sacudían por la emoción contenida, cómo una lágrima suya caía sobre mi cabello. Lo que intentaron hacerte fue monstruoso, Esperanza, me dijo finalmente, su voz ronca por la emoción, llena de una indignación genuina. Inhumano. Imperdonable. Pero tú fuiste más fuerte que ellos. Mucho más fuerte. Tuviste el valor increíble de escapar, de luchar contra tu destino, de construir tu propia vida desde la nada, con tus propias manos. Eso es lo que admiro de ti profundamente. Eso es lo que amo de ti. Tu fuerza interior, tu dignidad inquebrantable, tu espíritu indomable que se negó a ser aplastado. Déjame ayudarte a llevar esa carga. Déjame ayudarte a sanar. Déjame amarte como te mereces. Tuvimos 2 hijos maravillosos, un niño, Mateo, en honor a mi querido protector, y una niña, Clara, en honor a mi salvadora, a mi segunda madre. Los criamos con todo el amor, la protección y el respeto que a mí me habían negado tan cruelmente en mi infancia. Les enseñamos desde muy pequeños, casi desde la cuna, que su cuerpo era sagrado, que les pertenecía solo a ellos, que nadie tenía derecho a tocarlos sin su permiso, que nadie tenía derecho a decidir por ellos, que su voz importaba. Les enseñamos el valor del trabajo honesto, de la bondad, de la empatía, de la justicia, de tender siempre la mano a quien lo necesita, como doña Clara y don Mateo habían hecho conmigo tantos años atrás, cambiando el curso de mi vida para siempre. Nunca volví a San Juan de los Pinos. Ese lugar, con sus montañas hermosas pero opresivas, quedó atrás, enterrado en los pliegues más oscuros de mi memoria junto con el dolor, la miseria, el miedo y la traición. Construí una nueva vida, una vida que yo elegí, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada, no una que me fue impuesta por la necesidad, la ignorancia o la codicia de otros. Hace unos pocos años, cuando ya era una abuela con el pelo completamente blanco y las manos nudosas por la artritis, pero aún activa al frente de mi tienda, recibí una visita inesperada. Un hombre viejo, encorvado, vestido con harapos, con el rostro hinchado y marcado por el alcohol y una vida de fracasos, preguntó por mí en la tienda con voz temblorosa. Tardé unos segundos en reconocerlo bajo esa pátina de miseria y derrota. Era Ernesto, mi hermano mayor. Había envejecido terriblemente, parecía mucho mayor de lo que era, un fantasma de sí mismo. Me dijo que estaba enfermo, desahuciado por los médicos, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Había vuelto a Chiapas a morir, solo y abandonado, y quería mi perdón antes de cerrar los ojos para siempre. Quería que yo, la hermana que vendió, le diera la absolución. Lo miré detenidamente, a este hombre quebrado y patético que una vez tuvo tanto poder sobre mi destino, que casi destruyó mi vida por un puñado de billetes sucios, y sentí nada.
Ni odio, ni rencor acumulado durante décadas, ni siquiera lástima. Solo una inmensa, helada, liberadora indiferencia. El tiempo, la distancia y mi propia sanación habían hecho su trabajo. No puedo darte lo que buscas, Ernesto, le dije con calma, mi voz firme, pero sin acritud, sin asomo de triunfo ni de venganza. El perdón no es algo que yo pueda otorgar como si fuera una limosna, como si fuera una mercancía más que se compra o se vende en el mercado. No soy Dios para perdonar pecados tan grandes. El perdón, si es que existe para actos como el tuyo, es algo que tienes que encontrar dentro de ti mismo, si es que puedes. Tienes que hacer las paces con tus propios demonios, con tu propia conciencia. Yo ya hice las paces con mi pasado hace mucho tiempo. Se fue como había venido, arrastrando los pies, encorvado bajo el peso de su propia miseria física y moral, derrotado. Nunca supe si encontró la paz que buscaba antes de morir. Nunca más volví a saber de él. Y, sinceramente, no me importó. Hoy, a mis 78 años, sentada en mi mecedora favorita en el corredor fresco de mi casa, rodeada del amor incondicional de mis hijos y nietos que son mi mayor orgullo, mi mayor tesoro, mi mayor logro en la vida, miro hacia atrás sin rencor, pero sin olvido. El olvido sería una traición a la niña que fui. Veo a esa niña asustada, sola y rota que fui en San Juan de los Pinos, huyendo en la oscuridad de la noche hacia un futuro incierto, y me siento inmensamente orgullosa de ella. Tuvo el valor increíble de decir no, de romper las cadenas invisibles de la costumbre y la sumisión, de escapar de un destino terrible que otros habían elegido para ella, de buscar y construir una vida mejor con sus propias manos, con su propia inteligencia, con su propia fuerza interior. No fue fácil. Hubo momentos de duda terrible, de miedo paralizante, de soledad abrumadora, de hambre y frío. Pero cada paso que di, cada decisión que tomé, me alejó del destino oscuro que otros habían planeado para mí y me acercó al que yo misma construí con esfuerzo, con dignidad, con resiliencia y con una esperanza terca que se negó a morir. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, si alguien en tu propia familia, en tu propia comunidad, está intentando decidir por ti, venderte, controlarte, obligarte a hacer algo que va en contra de tu voluntad, de tu dignidad, de tu felicidad, quiero que sepas desde lo más profundo de mi corazón de abuela sobreviviente que tienes derecho a decir NEO. Tienes derecho a buscar ayuda, a escapar si es necesario, a luchar por tu propia vida, por tu propia felicidad, por tu propio futuro. Tu cuerpo, tu vida, tu destino, te pertenecen solo a ti. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como una propiedad, como una mercancía, como un objeto sin voz, ni voluntad. Y si eres de los que miran hacia otro lado por miedo, por conveniencia, por indiferencia, por falsa lealtad familiar o comunitaria, de los que permiten que estas injusticias terribles sucedan bajo su techo o en su entorno sin mover un dedo, sin alzar la voz, quiero que sepas que tu silencio te hace cómplice. Tu inacción te hace culpable. Y algún día, de una forma u otra, en esta vida o en la otra, tendrás que enfrentar las consecuencias de lo que viste, supiste y permitiste que pasara. La justicia divina o humana a veces tarda, pero casi siempre llega. Esta es mi historia. Una historia de traición profunda y dolorosa, sí, de oscuridad, en miedo y desesperanza, pero también, y sobre todo, una historia de supervivencia increíble, de resistencia silenciosa pero tenaz, de la inquebrantable capacidad humana para reconstruirse después de la devastación, para encontrar la luz incluso en medio de la noche más oscura, para transformar el dolor en fuerza y la herida en sabiduría. Una historia que guardé en el silencio asfixiante de mi alma durante décadas y que ahora comparto con ustedes, mis queridos, con la voz temblorosa por la emoción pero firme en la convicción, con la esperanza temblorosa de que mi experiencia pueda ayudar a alguien más a encontrar el valor para decir basta, para escapar de su propia prisión, para construir su propia vida en sus propios términos, con dignidad, libertad y esperanza. Gracias por escucharme con el corazón abierto y la mente dispuesta. Si este vídeo te tocó de alguna manera,
Si crees que puede ser útil para alguien más que esté sufriendo en silencio una situación similar, compártelo. Quizás mis palabras lleguen a oídos de alguien que las necesita oír desesperadamente en este preciso momento para saber que no estás solo, que hay esperanza, que hay salida, que es posible sobrevivir y florecer incluso después de la peor tormenta. Y recuerda siempre, grábatelo a fuego en el alma. Nadie tiene derecho a decidir sobre tu vida, nadie tiene derecho a venderte, a comprarte, a poseerte. Eres un ser humano valioso, único e irrepetible, no una mercancía. Nunca, nunca lo olvides. Con todo mi cariño y mi respeto, Esperanza Ramírez, una sobreviviente.